Entonces, antes de finalizar la clase se va a presentar. ¿De acuerdo? Entonces vamos haciendo lo siguiente. Voy a cargar el documento que estamos trabajando. Profe, Hola. ¿la clase de hoy hasta qué hora va a durar? 11:10. Ah, ya, está bien. Por ahí la acabamos 11 tal vez. O sea, no hay inconveniente, ¿no? A ver, Está bien. estamos por acá. Ya, hemos estado analizando el dominio de funciones, ¿verdad? La clase pasada. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos más y luego vamos a entrar a otro tema rápidamente de límites. Pero primero acá, que quede claro el dominio, ¿en qué consiste hallar el dominio y el rango de una función vectorial? ¿No? Analizamos el dominio de cada subfunción, podemos decirlo así, o de cada componente que viene a ser una función, en este caso es en 3 dimensiones este vector, esta es una función, ¿verdad? Seno de t sobre mayor entero de t. Acá tenemos otra función, t más seno de t entre t menos seno de t, y acá otra función. Lo único que hay que pedir en este caso para poder trabajar es que calcular el dominio de cada una función. Y ahí se hace importante el curso anterior que han llevado, cuando he visto el análisis en una variable, ¿verdad? Entonces ahí es importante esto. Entonces, queridos estudiantes, hay que entender primero que tenemos que hallar el dominio de cada una de estas funciones. Acá, ¿cuál es el inconveniente en esta función? El denominador nada más. Hay que asegurar que el valor absoluto de t sea distinto de 0. ¿Cuánto se vuelve 0 esto? Si t es 0, o no, Claro, la única forma que eso sea 0 es que t sí, sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, sí está grabando la clase ya, ¿verdad? Sí, cuando yo te digo alto, ya detiene. Esta es la única forma que sea 0 es cuando c sea 0. Entonces, hay que asegurar que t sea distinto de 0. O sea, el dominio de F1 será todos los reales menos el 0, que está acá. Acá, en la segunda expresión, cuando el denominador tiene que ser distinto de 0, es decir, t menos seno de t debe ser diferente de 0. Esto quiere decir que el t tiene que ser distinto del seno de t. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el t es distinto del seno de t. si t es igual a 0. Si t es 0, ¿será el único? Yo creo que sí. Entonces acá, chicos, es importante el uso de las herramientas digitales. ¿Ya, chicos? Es muy importante el uso de las herramientas digitales. Lo que nosotros podemos hacer es, hay distintas formas de atacar este problema. Analíticamente también lo podemos hacer. Es decir, nosotros podemos usar un sistema de coordenadas, ¿no? Y graficar las dos funciones, ¿cierto? En este caso, nosotros sabemos que la gráfica, si nosotros a esto lo llamamos, si este es el eje X, perdón, el eje T sería el eje T, y esto vamos a suponer que sea Y, entonces la gráfica sería así, de la función T sería de esta manera, ¿no? Así más o menos. Y la otra, la del seno de T, que deben saber ustedes cómo es, acá es 1, ¿verdad? 1 y acá 1. El seno de 0 es 0, seno de pi medios es 3.14, a ver, una calculadora. 3 puntos. Chicos, 1,77. uno les da los trucos, los artificios, la forma de cómo trabajar, porque cuando den un examen parcial van a tener que desplayarse. Todo lo que conocen van a tener que hacer ahí. Si bien es cierto, en una computadora, cuando uno rinde un examen, tiene el material a disposición, como son calculadoras graficadoras, online, ¿no? Puede ser, pero cuando estás sentado en tu escritorio, con tus papeles, va a estar a lo mucho una calculadora científica simple, ¿ah?
No va a tener una calculadora graficadora, no, una simple, nada más, una científica simple. Entonces ahí usa una calculadora, por ejemplo, pi medios, ¿dónde queda? 3.14 entre 2, ¿no? ¿Cuánto es más o menos? Es un poquito más de 1, me parece. Claro, 1,57. 1.57. Entonces pi medio está por acá, más o menos. Por acá, más o menos. Pi medios, ¿verdad? Seno de 0 es 0. Seno de pi medios es 1, por acá, un poquito más arriba. Seno de pi medios es 1. Entonces, claro, seno de pi medios es 1. Por acá. Entonces la gráfica viene así, ¿no? No, profe, es el máximo en el 1. Lo estoy haciendo mal. El seno de 0 es 0. Seno de pi medios es 1. Claro, acá está. No sabría la gráfica. A ver, ¿quién es mayor Lo que entre... pasa, profe, la derivada del seno en el punto 0 es igual a 1, o sea, es lo mismo que la pendiente de la identidad. Entonces nunca va a ir por arriba de la identidad. Encima de la recta nunca va a ser, ¿verdad? Entonces la Exacto. gráfica por acá tiene que ser así. Se me está yendo la mano, chicos. Hacer la Claro, ya es gráfica de cuestión de curvas pulso. es un poco difícil. Es más, en una pizarra también se me hace difícil. Por acá está el seno, ¿verdad? Acá estaría pi. Entonces, como nosotros podemos observar, el único punto de corte en este caso es el 0, cuando t vale 0, de intersección de ambas gráficas. Entonces, eso quiere decir que acá el único inconveniente para esta inecuación, donde son iguales, es cuando t es 0. O sea, lo que debemos quitar es t sea distinto de 0. Y el dominio sigue quedando, bueno, es igual al anterior. Y finalmente, hay que asegurar que el logaritmo de t más 1 sea dos situaciones distintas, ¿no? Voy a hacer el otro color acá para que no se confundan, negrito. El logaritmo de t más 1, en primera instancia, debe ser distinto de 0, en primera instancia. Y en segunda instancia, el argumento, como les puse en la clase de ayer, el argumento t más 1 tiene que ser mayor que 0. O sea, hay dos condiciones en el logaritmo natural. Para que esto sea 0, la única forma que el logaritmo sea 0 es cuando t más 1 es 1. O sea, el logaritmo natural de 1 da 0. Entonces, t más 1 tiene que ser distinto de 1, ¿no? Por un lado. Por un lado, t más 1 debe ser distinto de 1. Esto quiere decir que t debe ser distinto de 0, ¿no? ¿Cierto? T distinto de 0. Y por el otro lado, t debe ser mayor que menos 1. Mayor que menos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si t es mayor que menos 1 y distinto de 0, se particionaría en dos. De menos 1 a 0 abierto y de 0 hasta más infinito. ¿Cuál es la intersección de los tres? La intersección de los tres es un paso muy sencillo, calcular la intersección de estos tres intervalos. Nos queda el intervalo de acá, ¿no? Porque el otro son todos los reales prácticamente. En ambos el 0 está quitado. Ya tengo el dominio de esta función entonces, ¿no? Puedo decir que el dominio de la función, la intersección de los tres dominios es esta. Así se calcula el dominio. Lo que va a pasar, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia en los ejercicios? Van a cambiar las funciones. En la medida que se vuelvan complejas las funciones a manejar acá, como de repente esta no lo podemos ver al toque, uno puede más o menos ir dándose cuenta de la dificultad del ejercicio. Pero normalmente, cuando manejar las funciones en una sola variable no es complicado, pues ya tenemos muchas propiedades nosotros. Podemos graficar en el plano, a veces si se cortan en otro punto podemos ir aproximando la raíz. Existen métodos para aproximar la raíz, métodos que se pueden hacer con una calculadora nada más. Por ejemplo, el método del punto fijo, el método de la bisección, ¿no? Métodos numéricos que nos permiten aproximar la raíz para también ponerlo como una restricción en todo caso. Es lo que iba a hacer, pero en este caso este es el único punto de corte. Bueno, vamos a continuar. Acá dice, trazar la gráfica mostrando que la función vectorial representa una parábola. Hemos visto situaciones de este tipo, ¿no? Se trata de eliminar la variable t y nos queda y igual a x al cuadrado. El rango, a ver, hay que calcular el rango de esta función. De las 7 hagamos. Hay que analizar el ejercicio 7. Porque tenemos que analizar el rango también, ¿sí? Dominio ya sabemos cómo es. El rango básicamente se trata de ver en el plano cartesiano cómo sería su gráfica.
Y el dominio, perdón, el rango, de manera general, la mejor presentación que vamos a dar es con la gráfica. Salvo situaciones en que la gráfica no se visualice tan sencilla y uno pueda dejar la parte analítica o de repente dar algunas indicaciones como respuesta, nada más. Todo eso es parte del análisis. Ustedes son alumnos de ciencias y lo que tienen que hacer es analizar bastante, ¿no? En este caso, la función está dada como, nos pide hallar el rango y acá se ha hecho un cambio de variable. Se ha quedado la función como un segmento de recta, nada más ha quedado al final, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando empezamos la clase hemos dicho que una recta es básicamente un punto, un escalar y un vector dirección? En este caso, ¿por qué no nos vamos tanto a hacer la gráfica acá? Porque, ¿qué podría pasar si esto es X, esto es Y y esto es Z? El análisis por ese lado, descubrir la gráfica en el plano cartesiano, de repente iba a ser complicado. Aparte acá está en 3 dimensiones. Y ahí a veces se complica un poco, ¿no? Tenemos que usar de repente algunas calculadoras graficadoras para poder más o menos bosquejar. En este caso el análisis es bien sencillo. Se ha hecho un cambio de variable acá. Observen. A todo esto se le ha llamado alfa, ¿verdad? Y nosotros como sabemos que el seno es una función acotada entre -1 y 1, de ahí partimos. Entonces 1 menos seno de t está entre 0 y 2, pero 1 menos seno de t es el alfa. Entonces uno se da cuenta acá que el alfa pertenece al intervalo de 0 a 2, ¿cierto? El alfa pertenece al intervalo de 0 a 2. Ya tenemos una condición. Ahora, ¿cómo queda la función? Acá sería alfa, reemplazando acá. Pues esto simplemente, si alfa es 1 menos seno de t, menos 2 más seno de t es 1 menos alfa, y el otro es despejando esto de acá es 2 menos 2 alfa, ¿no? Reemplazando, porque bueno, es una operación sencilla. Lo que hay que hacer acá, despejo el seno de t, en todo caso, el seno de t sería igual 1 menos alfa, ¿no? Y acá tendría que reemplazar menos 2 más seno de t sería menos 2 más 1 menos alfa. Menos 2 más 1 es menos 1, menos alfa. Acá tenemos la segunda componente igual la segunda. 2 por seno de t, 2 por 1, 2, menos 2 alfa. 2 menos 2 alfa. Ahora, esto queda así, solo que esto lo puedo separar, le puedo dar forma, ¿verdad? Podría, en primer lugar, vamos a hacerlo abajo, que tengo más espacio, ir separando, ¿no? Podría separar acá alfa, coma, menos alfa, coma, menos 2 alfa, ¿cierto? Más sería, en todo caso, acá sería 0, porque acá alfa más 0 nos da el mismo alfa. Acá sería menos alfa, acá sería coma menos 1. Y acá tengo menos 2 alfa, acá sería coma 2. Y entonces ya tengo, ¿no? Acá saco el escalar alfa, quedaría 1, menos 1, menos 2, más este punto que está acá. Listo, y tengo la ecuación de la recta. Entonces f de alfa es esta recta, una recta en el espacio. Y así podríamos indicar que es el rango. Listo, chicos, la clase está siendo grabada. De todas maneras, ustedes necesitan un segundo nomás para tomar captura de pantalla. Repito, guarden en un PPT o en un Word todas las capturas de pantalla que es posible. Igual las clases ya las voy a ir subiendo a la plataforma. También les voy a compartir. Su compañero tiene acceso a la carpeta de los videos. Él también puede ir pasándolos. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar entonces. Y acá está la gráfica de la recta, ¿no? Obviamente para graficar en el espacio, muchas veces hay que tener una buena visión, un buen pulso, o a veces necesitamos una calculadora graficadora. Acá también piden calcular el rango de esta función. Acá también hacemos un análisis diferente, ¿no? En este caso sí, como está en 2D, se ha llamado a X, vamos a aumentar un poquito el tamaño. X es e a la menos t por coseno de 2 pi t, porque este entra a multiplicar a los dos. Y elevando al cuadrado nos queda de esta manera, ¿no? Entonces sale que x cuadrado más y al cuadrado es igual a e menos 2t. Entonces acá va a ser familia de circunferencias en realidad, ¿verdad? Si nosotros observamos.
todo va a depender del parámetro t, porque al final t no va a simplificarse. Pero lo que sí podemos nosotros establecer en este caso es que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 0, porque la exponencial siempre es mayor que 0, debe ser acá. En realidad, cierto, acá hay un pequeño error. Los errores propios de un libro. La exponencial nunca es 0, es positiva. No, es que no puede ser 0, mayor que 0 debe ser. Es más, si t tiende al infinito, claro, si nosotros hablamos, como el dominio de t es todos los reales, si es que t tiende a más infinito, va a tender a 0. Entonces, nosotros, ¿qué se está haciendo acá? ¿Cómo se está presentando esto? Como una gráfica de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta gráfica, chicos? Cicloide, creo. Algo así, ¿no? Y estamos tabulando algunos valores también. O sea, hay distintas formas de no dejar en blanco un ejercicio, ¿no? De desarrollar. Acá describa el rango, acá nos dan con integrales. Repito, como dije hace rato, todo va a depender de cómo estén las componentes. Si la componente se complica, de repente el ejercicio complica un poco, pero siempre hay que darle una salida. Usamos los métodos gráficos, usamos algunos métodos numéricos para aproximar raíces, hay que conocer ciertos términos, en este caso de repente es un poquito útil conocer algún concepto de integrales también, aunque no parece acá, ¿no? Claro, la integral de esto, de e a la t menos e a la menos t sobre 2, recuerden que este es el seno hiperbólico. Y la integral del seno, a ver, me parece que acá hay un pequeño error también, chicos. Si es integral, ¿verdad? El alfa es una constante. El alfa sale de la integral. Y nos quedaría la integral de e a la t menos e a la menos t sobre 2. Luego el beta sale y nos quedaría e a la t más e a la menos t sobre 2. Ah, bueno, acá está la integral. Esto de acá es el seno hiperbólico. Ahí lo vimos ayer. La integral del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, entonces ya lo tenemos acá. Este es el coseno hiperbólico. La integral del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, ya quedó acá. Y siempre cuando hay una integral se hace una constante de integración. Acá tenemos la constante de integración y acá también. Por lo tanto, esta función viene dado por, es bidimensional, vectorial de 2 dimensiones. Acá sería, este es el X y este es el Y. Porque siempre su gráfica lo llevamos al plano cartesiano, como comenté la clase de ayer también. Entonces acá hacemos un pequeño artificio. Esto pasa a restar, luego el alfa pasa a dividir, nos quedaría x menos c1 sobre alfa igual a coseno hiperbólico de t. Acá, y menos c2 sobre beta igual a seno hiperbólico de t. Eleva al cuadrado a ambos lados y resto. Y esa identidad de coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado da 1. Y esta es es una hipérbola con centro en el C1, C2. Es decir, acá en la gráfica, este es C1 y este es C2. ¿Listo? Y estos desplazamientos acá, este desplazamiento es alfa. ¿Listo? Para hacer una mejor gráfica. ¿Y cómo presento? Lo ideal siempre, cuando te piden el rango, es presentarlo en forma analítica y hacer su gráfica. ¿Sí? En forma analítica se dice que el rango son los pares ordenados x, y que satisfacen esta ecuación. Y su gráfica es esta. ¿No, chicos? Y así podemos seguir trabajando. Vamos a entrar ya al tema que nos interesa. De límites. Acá está. Para entender el tema de límites, queridos estudiantes, es muy importante que entendamos el límite de una sola variable, ¿verdad? ¿Cómo era la definición del límite de una sola variable? Decíamos, azulito, a ver, x y a, f de x y a, muy bien. Así era, ¿verdad? La notación. Límite, cuando x tiende a de f de x, y esto vamos a llamarlo L. ¿Cómo es su definición? Para cada épsilon mayor que 0, ¿verdad? Para cada épsilon mayor que 0, existe un número delta positivo, tal que si el x perteneciendo al dominio de la función y es bien cercano al punto A, si x menos a es menor que delta, y obvio mayor que 0,
menor que delta, entonces sus imágenes, el f de x con el L, son menores que un épsilon. Esto obviamente cuando nosotros hablamos de una función real de variable real, ¿no? Donde acá la manera de medir las distancias en ambos casos es con el valor absoluto nada más. Acá nos está diciendo geométricamente que la distancia al punto A es tan pequeña, menor que un delta, donde el delta es una cantidad, si bien es cierto es positiva, pero pequeña. Y nos dice, si se cumple que el x está muy cercano a la, entonces el f de x, las imágenes de los puntos cercanos a la son bien cercanos al punto L, tan cercanos que son menores que un épsilon, que es una cantidad muy pequeña también, positiva. Ahora, ¿cómo vamos a escribir la notación para funciones vectoriales? Vamos a decir, la variable t, en este caso que usamos normalmente, nosotros trabajamos con la variable t, recuerden, que ya es un estándar, vamos a llamarlo así, ¿no? Límite cuando t tiende a t sub 0. En este caso acá es la función vectorial. Y para denotar que es una función vectorial, le ponemos f de t. Y acá el resultado no va a ser un número real, va a ser un vector. ¿Cómo sería la definición entonces? La tenemos acá. Vamos a ayudarnos para no estar escribiendo todo. Nos dice que, acá lo tenemos en el cuadrito. Para todo épsilon mayor que 0, existe un delta positivo, tal que si el t está bien cercano, acá se mide con valor absoluto, pues que es la norma la manera de medir la distancia, o la norma del espacio lo real es la más conocida, la que se usa normalmente. Entonces, si el valor de t está bien cercano al t sub 0 menor que un delta, igual que arriba, más o menos, se debe cumplir entonces que las imágenes del vector f deben ser muy cercanas al b, para valores cercanos al t sub 0. Solo que acá se mide esta distancia como módulo, ¿verdad? Es como que decir, hallar la distancia entre puntos en el espacio, algo tiene que ver. Ya no vamos a usar valor absoluto acá definitivamente. Este es menor que epsilon. Y esta norma de acá, normalmente se usa la de la raíz cuadrada, de los cuadrados de los puntos. Normalmente esa es la que se maneja. ¿Ya, chicos? Entonces así es la definición del límite de una función vectorial. Recuerden, el límite no va a salir un número, porque acá las funciones van de esta manera, ¿no? Las funciones acá van de los reales hacia Rn de manera general, ¿no? Nosotros trabajamos más con n igual a 2 y n igual a 3, que son más aplicativos. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, queridos amigos estudiantes. ¿Les hablo en portugués? ¿Está bien a veces? Lo que pasa es que yo estuve un día en Brasil y se me quedó el dejo. ¿Preguntas, chicos? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, profe, aquí estamos. ¿Quieren que, Sí, quieren que les, quieren que les hablen míos estudiantes? ¿Quieren que les hablen en portugués o en español? Ustedes elijan, por favor. Ya como sea, dicen, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Esa es la definición. Y la definición se usa muchas veces para demostrar la existencia de un límite. Vamos a continuar. Acá, por ejemplo. Nos dice, demuestre que el límite cuando t tiende a 2 de esta función es 6,4. Bueno, pues acá si me piden calcular este límite es súper fácil, ¿no? O sea, me pidieran hallar, calcula el límite cuando t tiende a 2 de esta función. 3t, t al cuadrado. La respuesta inmediata, ustedes saben, cuando no hay problemas de discontinuidad, cuando yo reemplazo y no hay problemas de indeterminación, perdón, entonces el reemplazo nos da de frente el valor del límite. En este caso, 3 por 2, 6, y 2 al cuadrado es 4. Eso sería 6,4. Pero a mí no me piden hallar el límite. Me dicen que demuestre que este límite vale 6,4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya nosotros partimos de la definición, ¿no? Para todo épsilon mayor que 0, ¿verdad? Existe un delta que cumple la siguiente condición. Tal que, si 0 menor que t menos 2 es menor que delta, ¿qué debemos demostrar?
demostrar que el módulo de es 3t, claro, el módulo de 3t, t al cuadrado menos 6,4, esto debe ser menor que un épsilon. Esto debemos demostrar, ¿cierto? Ahora, nosotros usamos esto como dato. Este es un dato, recuerden. Y lo que queremos probar es esto. Entonces acá vamos a partir de acá. No voy a poner menor que épsilon, voy a manejar el lado izquierdo nada más. Acá primero una resta acá de pares ordenados, lo puedo ver, así sencillo nada más. Esto sería 3t menos 6, y el otro t al cuadrado menos 4. ¿Cómo se saca el módulo? La norma más conocida, la que vamos a trabajar, salvo que en algún momento se defina otra norma, porque hay tipos de normas, no sé si más adelante van a llevar los cursos en los cuales se van a analizar eso. La más conocida es esta, la raíz cuadrada que les decía, ¿no? La norma de un vector es simplemente elevar al cuadrado cada uno de sus componentes en raíz. En este caso sería 3t menos 6 al cuadrado. El módulo, ¿verdad? Seguro en física lo ven así como el módulo. T al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Cierto? Todo esto de acá es igual a esto. Estoy manejando el lado izquierdo. Esto es igual que esto y esto es igual a esto. Ahora, esto es menor o igual a que si yo separe las raíces. Como son cantidades positivas acá, esto es menor o igual que esto. 3t menos 6 al cuadrado más, no vayan a pensar, pucha, profe, que eso es más falso que cachetada de serpiente, profe. No estoy diciendo que es igual. Esta cantidad es menor o igual que si yo separo esta cantidad. Siempre es así, chicos. Propiedad de los números reales. ¿Listo? Menor o igual, ojo, ya no es igual. Vuelvo a repetir, si no va a decir, uy, profe, he visto un montón de memes de gente que se equivoca así. Eso no es correcto. Ahora, esto, por propiedad también, ahora acá sí voy a poner igual, ¿no? No es tan simple que esto se simplifica al cuadrado con la raíz. Se simplifica así, pero acá me queda con valor absoluto. 3t menos 6, propiedad también, más, y acá me quedaría t al cuadrado menos 4 en valor absoluto. Acá, ojo, esto es igual que esto. No hay desigualdad acá. Y acá puedo acomodar esto, puedo sacar la tercia. Y la tercia como un número positivo, o sea, el valor absoluto, acá nos queda valor absoluto de t menos 2, ¿cierto? Más, acá me quedaría, por diferencia de cuadrados, t menos 2 por t más 2. Y en valor absoluto, el valor absoluto aplica a cada uno de los factores. T más 2, ¿verdad? Ahora, Se puede factorizar el t-2, el que está en valor absoluto. claro, puedo factorizar el t menos 2 en este caso, la parte que está acá. ¿Sí lo ven acá o lo continúo a la derecha, chicos? Voy a continuar a la derecha, ¿sí? Ojo, estoy continuando a la derecha y sigo el igual, no estoy cambiando. Sacamos factor común t menos 2. Y acá un breve paréntesis, si nosotros queremos, lo podemos hacer. Nos quedaría 3 más Más valor absoluto de t t más más 2. 2. T más 2. ¿Verdad? Entonces acá vamos a poner y como el t, escuchen por favor, el t tiende a 2. El t tiene una tendencia al 2, ¿verdad? Sí, El t, a ver, quiero explicarles esta parte. Es que cuando nosotros hacemos matemáticas, chicos, hay que ser bien cuidadoso con los detalles, por favor. Hay que detallar cada cosa, ¿no? Recuerden que acá, si está el 2, nosotros estamos analizando un entorno muy cercano al 2. Acá está 2 menos delta y 2 más delta. Pero pues si el delta es una cantidad pequeña, el valor de t que pertenece a este intervalo nunca ni siquiera va a llegar a 1 en la parte inferior.
y acá tampoco a 2. Eso quiere decir que el t, al ser cercano al 2, es un número positivo. Por lo tanto, esta cantidad que está acá nos permite el valor absoluto de t más 2, eliminar el valor absoluto por definición de valor absoluto. T más 2 es mayor que 0, definitivamente, ¿verdad? Entonces acá sería t más 2 más 3 sería t más 5. Perdón, t más 5, ¿cierto? Podríamos eliminarlo. Claro, que el t más 2 es... a ver, un ratito. Esta parte es menor que 5. Toda esta parte es menor que 5. A ver, t más 2, t más 5. Claro, T más 2 estaría en torno a 4. Eso es positivo, entonces eso sale T más 5. T más 5. Listo. Ahora, t menos 2 es menor que delta. Y el t tiene tendencia a 2. Pero la acotación no la estamos haciendo bien. A ver, una pequeña corrección acá, por favor. Déjenme analizarlo. Sí, si t tiende a 2, tiene 7. Claro, vamos a acotarlo ya de una vez. Acá. De frente, ¿no? Ya. T más 2. Como el 2 es un número muy cercano al 2, esta cantidad está acotada, ¿verdad? T más 2. Nosotros hemos creído conveniente hace rato acomodar esto. Me parece que acá hay una pequeño error. 3t más 2, 3t menos 2. Sí, vamos a acotar t más 2 mejor, porque no podría reemplazar todavía el valor de t. Entonces, si acá tenemos que t menos 2 es menor que delta, ¿verdad? Lo que estoy haciendo el dibujo acá. Entonces acá tengo t menos 2 menor que delta y quiero sumarle, voy a sumarle 2 a ambos lados, 4, perdón, para que dé 2, ¿no? 4 a ambos lados. Sumándole 4 a ambos lados, delta igual a 1. Sumándole 4 a ambos lados, tendríamos 4 menor que t más 2, menor que delta más 4, ¿cierto? Delta más 4. Ya, vamos haciendo un poco más formales de lo que tenemos acá en el libro, chicos. Acá nada más, ¿sí? No me gusta mucho que ya le están dando valores numéricos acá en el resultado. Entonces tendríamos que t más 2 es menor que delta más 4, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Atentos, por favor. Acá sería menor. De frente vamos a acotar esto. Borramos la parte de acá. Esto es menor que 3 delta, ¿cierto? Porque t menos 2 es menor que delta. Acá lo tenemos. 3 delta. Más el otro es delta por delta más 4 sería, ¿verdad? Menor que delta más 4.
Entonces nosotros vamos haciendo lo siguiente acá. Tendría 3 delta más el delta al cuadrado es lo que quiero eliminar. Ya. 3 delta más delta al cuadrado más 4 delta. Sí, ahora acá un pequeño análisis, queridos estudiantes. El delta es una cantidad mayor que cero, ¿sí? Pero no es una cantidad grande. Entonces el delta tiene esta variación, por lo menos tiene esta variación. Es más, yo me atrevería a decir que todavía menor que un 0.5, quizás. ¿Y qué pasa cuando un número que está entre 0 y 1 le elevas al cuadrado, chicos? A ver, quiero que ustedes por favor, me confirmen esto, ¿sí? A ver, quiero su análisis. ¿Delta al cuadrado es menor que delta? Sí, profe. Entre 0 y 1, sí, ¿verdad? Sí. Entonces acá nosotros podemos acomodar esto, que esto es menor que 3 delta más delta más 4 delta, ¿verdad? Entonces este es menor que 8 delta. Y si nosotros consideramos sea 8 delta igual a épsilon, entonces se cumple lo que hemos estado buscando, ¿no? Entonces tendríamos que el mayor entero, luego el mayor entero de f de t menos el 6,4 es menor que épsilon, considerando delta igual épsilon octavos. ¿Listo, chicos? Bien, entonces eso es la manera como hemos trabajado. Recuerden que Profe, siempre que haya... Dime. profe, Hola, ¿por sí. qué en los valores absolutos lo reemplaza como delta? Si ahí no dice que son iguales. Los valores absolutos reemplazados como delta. Sí, No en he el... hecho eso. Estoy la desigualdad. Acá, mira, este es 3t menos 2 es menor que 3 delta, porque el t menos 2 es menor que delta. Entonces, toda la desigualdad se cumple. Y el t menos 2 es menor que delta y el t más 2 es menor que delta más 4. Por eso está toda esta cantidad es menor que esto, justamente por las desigualdades. ¿Y de dónde sacamos que t menos 2 es menor que delta? Es por dato, porque así parte la definición. ¿Y de dónde sacamos que que el t más 2 es menor que delta más 4? Partiendo de que t menos 2 es menor que delta, tenemos que t más 2 es menor que delta más 4, ¿no? De eso. ¿Sí? ¿Comprendiste? Sí, sí, profe, gracias. Ok. Listo. Captura pantalla si es que lo requieren por ahí. Muy bien. A ver, vamos a... Uy, es 10 y 21. Toque se nos va el tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar y quiero ver si es que tengo cálculo de límites, calcular los límites, si acá está. Ya, vamos a... Ojalá tenga lista de ejercicios propuestos acá. Parece que están desarrollados. Propiedad de los límites. Y ya. Muchas propiedades, las propiedades, en realidad, si tú quieres calcular límites, queridos estudiantes, para calcular límites, se trata de recordar bien el cálculo de límites de una variable, porque como tiene componentes, f1 de t, f2 de t y f3 de t, simplemente se trata, esto es una función real de variable real, ¿no? Estas van de los f sub i van de r a r. Y cuando quiero calcular el límite global, simplemente tengo que calcular el límite de cada uno de ellos. Y todas las propiedades que hemos visto. Por ejemplo, acá, si tengo una función acotada y esa función tiende a un valor de a, entonces el límite sale c. Bueno, no, esta es la propiedad de que si multiplico una función que su límite es c, de una función real de variable real, y el otro es a, simplemente se queda c por a. O sea, son las propiedades simples, ¿no? Que había. Y acá está su demostración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo quiero calcular el límite
de esta función cuando t tiende a 1, de la función e a la t, que sería la función phi real de variable real, y acá tengo la función t al cuadrado, 1 menos t y 2t, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes calcular el límite de esta función primero, e a la 1, y luego calculas el límite de esta función, sería 1, 0 y 2. Y el resultado es esto. Eso quiere decir nada más esta propiedad. Y acá está su demostración. ¿No, chicos? Y lo que quiero buscar entonces es una en la que se calcule los límites, continuidad. La continuidad lo veo la otra el lunes. Quiero primero ver el cálculo de límites rápidamente. Para eso vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes trabajen recordando el cálculo de límites de una variable. Vuelvo a repetir, todo se trata de calcular simplemente límites, ¿no? Límites en una sola variable, hay que recordar. Y así el curso pasado le hemos pasado, como se dice, por agua tibia. No, pues, cada curso hay que estudiarlo, chicos. Por acá ya vienen los propuestos. Pues si les dejo los desarrollados, el toque lo buscan ustedes. Lo que quiero es trabajo. ¿Cómo van a trabajar en grupito? Ayer se han formado los grupos de WhatsApp. Yo supongo que por ahí cada integrante del grupo que se conoce formen un grupo de WhatsApp por cada grupo, ¿ya? Grupo 1, su grupo de WhatsApp, el grupo 2, grupo 3. ¿Cuántos grupos hay? Camila es mi delegada, creo, ¿verdad? Camila, ¿estás? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Camila es mi delegada. Chicos, ¿cómo se llama mi delegada? Sí, le escucho, profesor. ¿Qué haces, señorita? Creo que tú estás con el Brian mientras escuchas mi clase, creo. ¿O estás concentrada en mi clase? ¿Sí? Sí, Ah, muy bien. ¿Cuántos grupos hay, señorita? hay cuatro. ¿Cuántos? Cuatro grupos, profesor. Ya. Entonces cada grupo que forme su grupo de WhatsApp, interactúen, por favor, chicos, y vamos a calcular los límites siguientes, ¿ya? Los que están a ver, como son grupos de 5, creo, vamos a darles 6 ejercicios. Ya. Quiero que hagan un poquito más grande. 1, 2, 3, 4, 5. Esos ejercicios quiero que lo hagan nada más. Esos desde el 3 hasta la 8. ¿Estamos? De una vez. Sí, para todos los grupos es lo mismo. Ojo, no quiero trabajos repetidos. No quiero trabajos repetidos. Pon la pausa en la grabación, por favor. Hasta ahí nada más que se grabe, porque lo otro ya, ahorita van a estar trabajando ustedes, no se estará grabando. ¿Sí me escuchaste? Te tuviste, ¿verdad? Ok, ahí córtalo ya, ya no.